Aquí vamos a tratar un poco específicamente acerca del temor y la ansiedad. Y el temor y la ansiedad son parte de este mundo, aún de nuestra propia vida. De hecho, este tema el Señor lo está tratando con sus el gran sermón del monte, donde Él establece el principio. Está hablando a gente del mundo, está hablando a nosotros como sus discípulos. Obviamente, estamos bajo pecado, maldición. Es un mundo, cierto, que está bajo una maldición por causa del pecado. Y hay temor y ansiedad y son parte de la vida. Y uno puede sentirse ansioso y en ocasiones, cierto, podemos decir que hay ansiedades que son inútiles. Y son inútiles porque hacen que estés más alerta o seas más cuidadoso. Usualmente terminan tan pronto si uno está fuera de las circunstancias que la causó, ¿cierto? Ahora, para algunos cristianos la ansiedad no se va y empeora con el tiempo. Ellos pueden tener dolor de pecho, pesadillas, incluso sentir temor de salir de casa. Acuérdense el tema, ¿cierto? ¿Cómo se llama cuando uno tiene una ansiedad porque con las arañas, etcétera? Bueno, hay todo un tema sobre eso. Y esta persona tiene un serio problema de ansiedad. La medicina psicológica contemporánea sondea cuadros que incluyen crisis de pánico, así se le llama, fobias, desórdenes generales de ansiedad, desórdenes obsesivo, compulsivo, desorden de estrés postraumático. Bueno, ¿cuántos términos usa, cierto, la psicología? Pero el problema es, raíz, cierto, es lo que es la preocupación o la ansiedad. Y de hecho el Señor dice, no os afanéis, no os afanéis. Está varias veces la palabra afán, cierto, en la lectura que hemos escuchado y hemos, cierto, comentado. ¿Alguien puede contar la palabra afán o afanéis? La puede, cierto, mencionar en el texto que hemos leído. Entonces el Señor, cierto, considera muy serio este tema de no estar descansado en Él y estar tan afanado. De hecho, hace poco, bueno, hace un tiempo atrás, hay una familia que no está asistiendo a esta reunión y, bueno, varias llamadas fueron hechas para hablar con el esposo y la esposa. Al final la esposa mandó a decir, no, no se preocupe, pastor, porque estamos en un proyecto, cierto, económico y en ese sentido estamos, cierto. Entonces la pregunta ¿es afán eso? Para mí lo es, porque en el fondo nos están dando lugar al Señor para proveer y han quitado, cierto, la preocupación por alimentarse espiritualmente el día del Señor. La verdad que, de hecho, con este tema de la pandemia estamos siempre preocupados, ¿cierto? Por el trabajo. De hecho, el gobierno está preocupado de proveer, pero sabemos que Dios está en control de las cosas y Dios está en control para uno aprender a depender de Él. Hay momentos en que se quita toda, digamos, confianza en nuestro trabajo, en nuestro salario, etcétera, pero es el punto donde debemos confiar en la provisión del Señor. Entonces, ¿hay una ansiedad y preocupación que sea piadosa? Una pregunta importante. ¿Es toda ansiedad y preocupación un pecado? Es una pregunta para ustedes. ¿Es toda preocupación y ansiedad un pecado? ¿Sí o no? No, ¿No? no ¿Por todas. qué? Porque si a mi hijo, por ejemplo, le pasara algo, mi deber como mamá y lo natural es que yo voy a estar angustiada y preocupada por él. Ok. Bueno, la Biblia dice en 1 Corintios 12:24, la preocupación del apóstol Pablo dice,
porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Está hablando, ¿cierto?, aquí de la iglesia, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Hay una necesidad de preocuparnos unos por otros en la iglesia y obviamente, ¿cierto?, en la familia. Y este verso dice, a los corintios debían tener el mismo cuidado de unos con otros. Ahora, la palabra preocupación o ansioso, estar preocupado, estar ocupado acerca de él. Hay una preocupación. Hay un tipo de profunda preocupación y cuidado que poseen los creyentes que es constructivo y no es pecaminoso. La Escritura reconoce ciertos tipos de una intensa preocupación que llega a ser perfectamente legítima para los creyentes, ¿ok? Entonces, no toda preocupación o ansiedad es un pecado, pero hay una ansiedad y preocupación, ¿cierto?, como ya hemos dicho, que es pecaminosa, pero realmente, en este caso, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, este famoso pasaje, que dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay un tipo de ansiedad que es destructiva y pecaminosa. Y, por ejemplo, el versículo número 27, la Biblia nos habla de la ansiedad que es destructiva y pecaminosa, por añadir un codo a su estatura. Hay gente que se ocupa tanto de su aspecto físico que termina haciendo cualquier cosa y aún atemorizado porque realmente van a rechazarle, bueno, cuántas cosas hay asociadas a eso, ¿cierto? Y cuando esta ansiedad esclaviza a un creyente con reacciones y respuestas automáticas, es cuando necesitamos vernos al espejo de la palabra de Dios para corregirnos, ¿ok? Ahora, ¿cómo definir la preocupación? ¿Qué no es la preocupación? Lo que no es, en primer lugar, como ya hemos dicho, la preocupación no es un cuidado apropiado en atender los asuntos de una manera responsable. En 2 Corintios 11, 28 dice, además de otras cosas, el apóstol dice lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Aquí encontramos, ¿cierto?, el apóstol Pablo preocupándose por todas las iglesias. Filipenses 2:20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Recordamos, ¿cierto?, que pasamos por Filipenses, hablando de Timoteo, el apóstol, y Epafrodito también, ¿cierto? Cómo ellos se preocupaban de los filipenses. Y luego Gálatas 4:19 dice, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto, para que Cristo sea formado en vosotros. De hecho, hermana Anita, esta mañana, ¿cierto?, ella nos hablaba de la preocupación de estos ancianos, ¿cierto? Estuvo todo un día con ellos. Entonces, la preocupación permite una correcta planificación, pero realmente hay la necesidad, ¿cierto?, de tener un sentido correcto de la preocupación, que no es pecaminosa. Pero hay, ¿cierto?, una preocupación que es pecaminosa. Por ejemplo, si volvemos a definir lo que es la preocupación, es un estado de desasosiego, inquietud o temor producido ante una situación difícil o un problema. Estado de desasosiego, inquietud o temor producido ante una situación difícil o un problema. Y la preocupación es más bien una preocupación ansiosa sobre el futuro y las cosas. De hecho, versículo 25, en nuestro texto, que dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Aquí hay tres cosas que el Señor menciona: la comida, ¿cierto?, la bebida y el cuerpo, o también, ¿cierto?, el vestido, cuatro cosas. Y él pregunta, ¿no es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? La palabra griega estrés, se ha ocupado, ¿cierto?, mucho esta palabra, es la acción y el efecto de la preocupación. Significa rasgar, desgarrar, estar ansioso, distraer la atención de uno. Hay mucha gente que anda desgarrada, una palabra que nos ocupamos muchas veces para esto, y la Biblia dice entonces que es un pecado, ¿cierto? Y en versículo 25 dice, conociendo Jesús sus pensamientos, en Mateo 12:25, a otro pasaje.
Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si uno no tiene paz, si no tiene confianza en la provisión del Señor, obviamente está dividido y va a tener cierto que sufrir las consecuencias de apartarse de la fe en el Señor. Entonces, Mateo 6:41 dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, ¿se acuerda que el Señor proveyó? Y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de él, y repartió los 2 peces entre todos. Qué bendición, hermano, la provisión de Dios, ¿cierto? Si bien no tenemos a Jesús directamente, personalmente multiplicando lo que tenemos, ¿cierto? Pero ¿alguien puede decir que le ha faltado algo? La Biblia dice en Marcos capítulo 4, versículo 19, dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Cuánto tiempo tomamos nosotros para escudriñar la palabra, meditar, para realmente tomar tiempo en la comunión con el Señor? Y estamos no teniendo tiempo, aún estando en cuarentena, para realmente ocuparnos de las cosas del Señor. Los afanes de este siglo, el engaño, la riqueza, las codicias. Entonces, hermano, las preocupaciones del mundo son cierto del mundo y nosotros tenemos que cambiar nuestro switch, cierto, para la preocupación de la dependencia del Señor. Ahora, vuelvo a la pregunta, ¿cuándo la preocupación se convierte en pecado? ¿Sí? Puede ser cuando uno ya se acostumbra, lo lleva como un estilo de vida, el preocuparse por todo. Y cuando no hay nada para qué preocuparse, igual uno se anda preocupando por cosas que otras personas no se preocuparían. Bueno. Un ejemplo. Bueno, sabemos que nuestro cerebro nunca descansa. De hecho, la Biblia dice que Dios ocupa nuestro sueño para guiarnos, ¿cierto?, cuando estamos durmiendo. ¿Se acuerda un pasaje? En la Biblia hay un salmo sobre eso. Y eso es parte de la vida, ¿cierto? Pero Dios, hermano, quiere que aprendamos a tener control y dominio, ¿cierto?, de aún nuestros pensamientos. Y Dios quiere que no, ¿cierto?, caigamos en el pecado de la ansiedad y la preocupación. ¿Cuándo la preocupación se convierte en un pecado? Una ocupación se convierte en preocupación y luego es un pecado cuando los pensamientos están enfocados en cambiar el futuro. Acuérdese que la Biblia dice que no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Y los pensamientos muchas veces son improductivos. Te controlan a ti en vez de controlarlos a ellos. Causan que uno sea negligente en nuestras responsabilidades y relaciones. Puede causar daño a tu cuerpo. Pierde la esperanza en vez de encontrar respuestas y uno deja de funcionar, se paraliza. La preocupación correcta debe enfocarse en el Señor y en otras personas, no en cuestiones centradas en uno mismo. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué preocuparse está tan mal? Según lo que vemos en nuestro texto en esta mañana, porque es improductivo. Número 1, es improductivo. ¿Por qué es improductivo? Porque según lo que dice el versículo 27, porque uno nada consigue. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Además nos roba el tiempo, versículo 34. ¿Qué dice el versículo 34? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Controla nuestra mente, por lo tanto los pensamientos son improductivos, desenfoca la visión que Dios quiere que tengamos. Versículos 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, y que está hablando de la avaricia, ¿cierto? Entonces desenfoca la visión. Además desperdicia nuestra energía, daña nuestro cuerpo. Una persona preocupada usualmente deja de funcionar en muchas áreas de su vida. Entonces preocuparse es en realidad pereza, ¿ya? Pereza. Bueno, hay que leer el versículo
14 al 30, Mateo 25, ¿se acuerda que aquí el Señor nos habla de quien delegó Dios varios talentos o minas y algunos ciertos dijeron, bueno, vamos a producir, vamos, por lo menos poner la plata en el banco para que produzca, pero hubo uno que tuvo temor y al final quedó paralizado, no hizo nada. Realmente es cierto. Entonces, la respuesta a ese tuvo miedo y fui a esconder tu talento en la tierra, así que tienes lo que es tuyo. Dios quiere que realmente no quedamos paralizados, sino que seamos personas que tengamos confianza en el Señor y no temor, ¿cierto? Sino que Dios, hermano, está en control de todo. Ok, entonces, hay efectos físicos de la ansiedad y la preocupación. Bueno, aquí en este caso tenemos hermana Anita que puede darnos algunas respuestas, ¿cierto? Pero cuando una persona está ansiosa, su cuerpo manifiesta incremento del ritmo cardíaco que provee más cantidad de oxígeno a los músculos y prepara el cuerpo para la acción. También se produce sudoración, que es la forma en que el cuerpo provee un eficiente enfriamiento. Los sentidos, como la audición y la vista, se vuelven más sensitivos, tanto que perciben leves cambios. La sangre se desviada fuera del sistema digestivo hacia los músculos. La hiperventilación es común. Frecuentemente estas reacciones del cuerpo son malinterpretadas y causan que una persona piense que está teniendo un ataque al corazón. ¿Ya? Además, cierto, por ejemplo, si vemos a una persona que está ansiosa por cruzar en puente, hay gente que tiene temor, está ansiosa, como he dicho, bueno, aquí vemos hay algunas fobias, podemos decir, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien tiene una fobia para cruzar, tiene temor de cruzar un puente porque se va el puente, se va a caer, ¿se acuerdan de eso? Algunos se acuerdan de eso, ¿cierto? Barnabas Collins, ¿ya? Entonces, hay el enrojecimiento de mareos, mareos, boca seca, tensión en el cuello y hombros, dolor de pecho, pecho oprimido, puntadas, manos frías, etc. Uno puede, cierto, bueno, ya hablando de la pereza, garganta apretada, palpitaciones, bueno, son ciertos los síntomas que se reflejan físicamente en una persona ansiosa. ¿Ok? Y según la palabra de Dios, la preocupación, como ya hemos dicho, es improductiva. Y en segundo lugar, la preocupación es innecesaria. Es innecesaria. ¿Por qué? Versículo 21 al 34. Bueno, ahí está. Versículo 28 al 30, que dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerados los líderes del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Entonces, hermanos, es innecesaria porque Dios es capaz y digno de confianza, lo que dice el versículo 28 al 30. Dios es digno de confianza y es capaz de proveer para ti y a mí. Entonces, luego dice que Él está en control. Me impactó este pasaje en Mateo 10, Alonso. En Mateo 10, versículo 28 al 30. Mateo 10, versículo 28 al 30. ¿Quién lo tiene? Por favor, lo puede leer. Mateo 10, 28 al 30. Es tan impactante este pasaje dentro de lo que estamos viendo. Mateo 10, dije, versículos 28 al 30. ¿Qué dice este pasaje? ¿Alguien lo tiene? Ahí rápido. A ver. ¿Sí? Dice, ¿Sí? y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? ¿Sí? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Ok. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados, aún las canas, aún los que ya han perdido. Así que no temáis, más valéis vosotros mucho,
más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y me llamó la atención en relación a lo mismo, versículos 32 y 33, ¿qué dice? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estos dos pasajes, dentro del contexto que estamos leyendo, realmente manifiestan, hermano, que si uno está permanentemente, ¿cierto?, en este estado de ansiedad y preocupación sin confiar en el Señor, es lo mismo que ser una persona incrédula que no ha confesado su fe verdaderamente en el Señor. Y eso está involucrado dentro de lo que es el Señor hablando para el temor, ¿cierto?, a sus discípulos, porque ellos estaban siendo enviados, y Él les dice, no temáis a ellos. ¿A quién debemos temer? Al Señor, primeramente, ¿cierto?, confiando en su provisión. Entonces, Dios quiere que realmente tomemos en serio este pecado, porque llega al punto de rayar en la incredulidad, ¿ok? Entonces, la preocupación, como ya he dicho, es innecesaria porque significa que encontraste que Dios es capaz y digno de confianza. Él se encarga de proveer para nosotros. La preocupación es impropia porque es propia de los no creyentes, muestra amor por las cosas de este mundo. Versículo 31, volviendo, ¿cierto?, a nuestro texto anterior. Versículo 31, que dice... dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Está enfocada en valores terrenales y no eternos. Está enfocada en recibir y no en dar. Normalmente preguntamos, ¿qué podemos ganar? No tiene esperanza, carece de toda señal de Dios y su soberanía. Hay una preocupación que en realidad la Biblia dice que es idolatría. Como ya he leído el versículo número 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Y una manera, hermano, de no ser idólatra es ser generoso, es aprender a ser dadivoso, principalmente, ¿cierto?, con la obra del Señor, porque Dios estableció realmente un remedio para la idolatría, que es avaricia, ¿cierto?, para el afán, y ese remedio es la generosidad. Amén. Que podamos aprender a ser generosos y poder confiar en el Señor, ¿cierto?, que Él va a proveer lo que nosotros damos. Ahora, ¿cómo examinar la preocupación pecaminosa en nuestra vida? Y vamos casi al final. ¿Existe algo por el cual estés ansioso en este momento? ¿Existe algo en este momento por el cual estés ansioso? Recuerda las últimas 5 veces que estuviste temeroso. Explica la situación en la que estuviste, por ejemplo. ¿Qué es lo que pensabas en cada una de esas situaciones? ¿Cómo respondiste a tus ansiedades? ¿Qué es lo que hiciste y lo que no hiciste? ¿Cuál fue el resultado de ser pecaminosamente ansioso? ¿Cómo fue no confiar en Dios? Bueno, yo he escuchado algunos testimonios, ¿cierto?, donde básicamente yo ocupo la palabra, realmente uno empezó a pisar el agua en el mar. Y acuérdense que le dijo el Señor a Pedro, ven, ¿cierto? Y el Pedro, por la falta de fe, se empezó a hundir. Y hay momentos, hermanos, en que tenemos que tirarnos al agua y confiar que Dios va a sostenernos. Amén. Y hay personas que yo he conocido que han hecho eso. En lo personal, ¿cierto? Tenemos un testimonio con mi esposa. De hecho, antes de ayer comentábamos con un familiar cómo Dios realmente a través del tiempo, cuando de hecho hubo una lucha, hay momentos en que uno tiene lucha de confiar en el Señor o no. Recuerdo, ¿cierto?, cuando mi esposa renunció a su trabajo para apoyar, ¿cierto?, a la familia y también el ministerio. Bueno, todo un tema aún de ofrecimiento de otro gerente, le ofreció el doble de sueldo que tenía
fue una lucha, aún me pidió a mí que yo llamara y fuimos personalmente a hablar con él que no vamos a tomar, no va a tomar ese trabajo, aunque sea el doble, porque ella tiene un peso por servir al Señor. Y no significa que no luchaba en su interior por eso. Entonces hay momentos en que uno tiene que dejar la ansiedad y confiar en el Señor. No significa ser un flojo ni un perezoso. Ahora volvemos, ¿cierto?, a las preguntas. ¿Qué has hecho al respecto en cuanto a esas cosas, situaciones o ansiedades? ¿Qué clase de cosas contribuyen típicamente a tus ansiedades? ¿Qué pecados tiendes a cometer debido a tus ansiedades? Por ejemplo, a veces uno miente, fracasa en hacer lo que Dios quiere, eres irresponsable, tú eliges no pensar en otros o amarlos a ellos. Entonces necesitamos hacer un seguimiento de cuándo y por qué uno se vuelve ansioso, aún cierto en las próximas semanas. Aplicar esta enseñanza a nuestra vida. Amén. Y en ese sentido, la pregunta entonces, ¿cómo deshacerse de la preocupación? Hay formas equivocadas de deshacerse o tratar la preocupación pecaminosa. A veces uno dice, bueno, voy a confiar en Dios, voy a leer los salmos y va a estar bien. Eso significa minimizar, ¿cierto?, el tema. También deseos piadosos. No se irá bien con el tiempo. Hay también dedicarse a un esfuerzo propio. Yo puedo manejarlo, solo necesito cambiar mis respuestas y pensamientos. A veces también echamos la manipulación. Yo solo necesito recuperar el control de las circunstancias y de mi futuro. Hay también un enfoque de activismo. Si solo me mantengo ocupado, bueno, voy a estar tranquilo. Y hay que hablar también respecto. Me sentiré mejor si puedo tener una discusión catártica, la catarsis, con mi consejero, ¿no? Son formas equivocadas. Y también oraciones equivocadas. Señor, llévate el demonio del temor y la ansiedad. El temor no es un demonio, ¿no? Y la preocupación no es un demonio, es un pecado. Hay gente que toma todas las cosas como que vienen del diablo, ¿cierto? El adulterio es del diablo. Pues la verdad es que Dios toma responsabilidad de cada uno de nuestros pecados. Los tenemos que culpar al diablo. Él los tienta, pero nosotros somos los que caemos en el pecado de la tentación. Ahora, ¿cuál es lo correcto para tratar con la preocupación? Quiero mencionar tres cosas. Número uno, hay que orar correctamente. Orar correctamente. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9? ¿Qué dice la Biblia? ¿Recuerda el pasaje que leímos al comienzo? Dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. ¿Con qué cosa? El ingrediente, la sal que hay que echarle, con acción de gracias. Acción de gracias, ¿cierto? Entonces, en nuestras oraciones debemos reconocer y confesar que la preocupación es un pecado. Una oración correcta es decir, Señor, estoy preocupado por esto, estoy ansioso por esto, quiero confesarla como un pecado. Debo agradecer a Dios por su objetivo, las pruebas y problemas. Acuérdense que debemos dar gracias en todo, aun las circunstancias adversas. Y debemos orar de una manera específica. Si estamos preocupados por algo, una enfermedad, decir, esta enfermedad se llama tal cosa. O cierto, la necesidad de, bueno, arroz o, bueno, pan, etcétera. Específicamente, necesito pan, Señor. Bueno, nadie creo que le ha faltado el pan en su mesa, ¿cierto? A menos que esté haciendo régimen, ¿ya? Y debemos orar correctamente, con pensamientos correctos. De hecho, Filipenses 4, versículos 6 al 9, nos dice la Biblia que debemos ocupar nuestra mente en todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, dice, en esto pensar. Entonces, oraciones correctas, y esas oraciones deben llevar a pensamientos correctos. Realmente es cierto, en Filipenses vemos eso, como ya lo he mencionado. Debemos recordar la generosa provisión de Dios. Hay listas de pensamientos que dice Filipenses 4:8. Hay una planificación que debe ser también una planificación bíblica. Hay que encontrar soluciones a los problemas, ¿cierto? A través de buscar consejo
y oraciones correctas a través de pensamientos correctos para llevarnos a elecciones correctas y acciones correctas. Entonces, hermano, vamos por el lado de orar de una manera correcta, depender de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, y eso significa reconocer y confesar que la preocupación es un pecado, agradecer a Dios por el objetivo que Él tiene, aún en las pruebas, las circunstancias, los problemas. Yo sé que aún nosotros mismos los provocamos por nuestra responsabilidad, son para un laboratorio para que crezcamos en depender del Señor. Aún cierta situación del trabajo. Y debemos orar específicamente y tener pensamientos correctos. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que va en nombre. Si hay virtud alguna, dice la Biblia, en nuestro pensar. Y debemos también llevar a cabo acciones correctas. ¿Qué dice Filipenses capítulo, como dijimos, 4, versículo 8? ¿Alguien puede leerlo, por favor? 8 y 9. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. ¿Qué dice? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto hacer, eso significa que una vez que tengamos acciones correctas, oraciones correctas, luego pensamientos correctos, vamos a tener cierto que llevar a cabo las acciones correctas. Eso significa redireccionar la fe de uno mismo, cierto, a otros y a Dios, cierto. Y hay que practicar esto. La Biblia dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida, para que podáis soportar. Amén. Si uno pone oraciones correctas, pensamientos correctos, elecciones o decisiones correctas, vamos a tener acciones correctas y vamos a colocar fuera, cierto, el pecado de la ansiedad y la preocupación. Entonces, hermano, el consejo final que Dios nos da esta mañana es que preocuparse es inútil. Jesús dice, no te preocupes por tu cuerpo, porque la preocupación es inútil. No funciona. Y Jesús hace la pregunta, ¿qué de ustedes por preocuparse puede añadir un codo a su estatura? Y preocuparse también es incredulidad. ¿Sabe por qué es incredulidad? Porque la Biblia dice que es lo que hace la gente en el mundo. Dice la Biblia, en la pregunta que dice el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿Cuál es la pregunta que Dios hace? En versículo 30 del capítulo 6 de Mateo. ¿No hará mucho más a vosotros? Que sigue la lectura, dice, ¿hombre de qué? De poca fe. Hombres de poca fe. Y luego dice el versículo 32, dice que los gentiles, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad, ¿cierto?, de estas cosas, de todas estas cosas. Entonces Jesús establece que la ansiedad y la preocupación evidencia la relación incorrecta que uno tiene con Dios, porque nuestra relación sería débil. Porque la Biblia dice que trata a una persona así como hombre de poca fe. La preocupación no es solo un pecado porque desobedece los mandamientos de Dios, es un feo pecado porque no cree las promesas del Señor. Lo que no es de fe es pecado, dice la Biblia en Romanos 14:23. Preocupación es fundamentalmente un fracaso para creer las promesas de Dios. Y la Biblia dice en contraste que Él no nos va a abandonar. No te dejaré ni te desampararé. Eso está en Hebreos 13:5. Amén. Entonces, hermanos, Dios nos dé la gracia
para realmente tratar con nuestra incredulidad. Decimos que somos hijos del Señor, que hemos sido salvos, pero tenemos que crecer en dependencia de Él, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, tratando con la avaricia, tratando, ¿cierto?, con la falta de generosidad, que nosotros decimos que somos hijos de Dios, damos gracias a Dios por la provisión, etcétera, pero en qué manera estamos dependiendo de Él, abriendo nuestra mano. La Biblia dice que de lo que recibimos de Dios, ¿cierto?, damos. De la mano de Dios que recibimos, ¿cierto?, así Dios nos da y debemos también compartir. Es una manera que Dios trata, ¿cierto?, nuestra dependencia en Él, a enseñarnos a creer en sus promesas. No solamente la salvación, damos gracias por la salvación, porque Cristo murió por nuestros pecados, pero sigamos creciendo en desarrollar nuestra dependencia en Él. Amén. Que Dios bendiga su palabra.